Hola chicos, vamos a resolver unos ejercicios que salieron en la evaluación. Entonces, en esta primera dice, escriba las 6 razones trigonométricas con sus respectivos nombres. Entonces recuerde que las razones trigonométricas salen de acuerdo a donde esté el ángulo. Entonces acá nos damos cuenta que aquí está teta, como esto es teta, el que esté al frente, que sería este cateto 2, sería cateto opuesto. Esta sería la hipotenusa, que es el lado más largo. Este que está aquí abajito sería el cateto adyacente. Entonces ahí ya tenemos, si este es teta, el que está al frente cateto opuesto, el que está abajito cateto adyacente y esta es la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí tenemos al coseno de teta, que es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos. El seno, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa. La tangente, que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las inversas, que si se dan cuenta, la inversa del coseno es la secante y es darle la vuelta, intercambiar hipotenusa va arriba y cateto adyacente abajo. La inversa del seno es la cosecante y pasa lo mismo, hipotenusa va arriba, cateto opuesto abajo. Y la cotangente, que sería cateto adyacente y cateto opuesto, y se intercambian, ¿listo? Entonces ese sería el primer punto. Para el segundo punto nos dice, para el siguiente triángulo encuentre las razones trigonométricas. Entonces, como ya habíamos visto en el primero, ¿cierto? Las razones trigonométricas son estas: coseno, seno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Ahí lo importante es primero tener en cuenta qué es cada cosa. Entonces, como el ángulo está acá, debemos entender que este que está aquí al frente es el cateto opuesto. Este es el cateto opuesto, que esta sería la hipotenusa y que este sería el cateto adyacente. Como se pueden dar cuenta, hace falta conocer cuánto vale el cateto adyacente. Para poder conocer cuánto vale el cateto adyacente, pues utilizamos el teorema de Pitágoras. Como hace falta el cateto adyacente, sería restar al lado más grande, que es la hipotenusa, menos el lado que conozco, que sería el cateto opuesto al cuadrado. ¿Listo? Entonces me va a quedar que el cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa. Entonces paréntesis, que esto sería un 5 menos cateto opuesto, que sería un 3. ¿Listo? Aquí coloquémosle las unidades. Entonces me va a quedar cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a 5 al cuadrado 25 metros al cuadrado menos 3 al cuadrado sería 9 metros al cuadrado, y a 25 le quito 9, pues esto me va a dar 16. O sea que el cateto adyacente al cuadrado va a ser igual a 16, pero nosotros necesitamos el cateto sin el cuadrado. Entonces, ¿cómo hago para quitarle el cuadrado? Pues le aplico raíz cuadrada por acá, raíz cuadrada por acá, y encontraría que el cateto adyacente, encontraríamos que el cateto adyacente va a ser igual a la raíz de 16, y pues la raíz de 16 es exacta. Sabemos que la raíz de 16 es 4. O sea que ya con esto encontramos que el cateto adyacente es 4, ¿vale? Entonces vamos a cuadrarlo por acá. Cateto adyacente 4 metros, ¿no? Porque esto era metro cuadrado. Entonces acá metro cuadrado, raíz con el cuadrado del metro se cancela y quedaría solamente metros. Entonces sería 4 metros. Entonces ya con eso vamos a utilizar estas razones trigonométricas. Como nos damos cuenta, coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces yo voy a colocar acá coseno de teta, que es cateto adyacente. Entonces yo ya sé que cateto adyacente es 4, entonces coloco 4 metros sobre la hipotenusa, que sería 5 metros. Cancelo metro con metro y me van a quedar 4 quintos. Listo. Ahora la otra sería, vamos a subir esto un poquito. La otra sería, siempre se van a cancelar los metros, entonces voy a bajar solamente los números. Listo. Entonces la otra sería seno
de teta es igual a ¿quién? Entonces el opuesto, que sería 3, acá me dice opuesto sobre hipotenusa, y la hipotenusa, que es 5. Ya está. Ya la otra sería la tangente de teta. Como nos damos cuenta en la tabla es cateto opuesto, o sea que está diciendo ponga arriba primero el cateto opuesto, que en este caso sería 3, sobre el cateto adyacente, que sería 4, o sea que sería 3/4, y ahí ya estaría. Vale. Entonces ahora faltarían las inversas. Entonces para las inversas nos damos cuenta que la inversa del coseno es secante, entonces yo coloco por acá secante de teta, y no es nada más que intercambiarlos, el 5 arriba y el 4 para abajo, entonces quedaría 5 arriba y 4 para abajo, entonces se llaman inversas. La inversa del seno sería cosecante y los intercambio sería 5 arriba y 3 abajo. La inversa de la tangente sería cotangente, y como nos damos cuenta sería poner 4 arriba y 3 abajo, y ya con eso estaría listo. Entonces aquí estarían las 6 razones trigonométricas. Entonces tenemos las inversas, ¿cierto? Tenemos las inversas y tenemos las normalitas, por decirlo así, y ahí estarían las 6 razones trigonométricas, que es lo que está pidiendo el ejercicio. Entonces ya con esto quedaría resuelto el punto 4, no nos pedían nada más. Por eso acá dice para el siguiente triángulo encuentre las razones trigonométricas. Entonces son 6 razones trigonométricas, por eso utilizamos esto del primer punto y encontramos esto que está acá. Para el punto 3 dice escriba las ecuaciones mostradas en clase para la solución de triángulos. Entonces a ustedes en clase se les mostró que para la solución de triángulos teníamos Pitágoras de sus diferentes presentaciones, porque es solo una ecuación, que es esta: hipotenusa al cuadrado es igual a cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. ¿Cuándo usted va a usar esta ecuación? Cuando le den los dos catetos. Si usted conoce los dos catetos, utilice esta ecuación. Entonces vamos a colocar con colores, o sea, si a usted le dan lo que está en verde, lo que usted conoce es lo de verde, utilice, y no conoce la hipotenusa, ahí está. Esta es la ecuación que tiene que utilizar. Si a usted le dan el cateto adyacente, no le dan el cateto adyacente, pero le dan la hipotenusa y el cateto opuesto, entonces usted utiliza esta ecuación. Si a usted le dan el cateto adyacente y la hipotenusa, pero no le dan el cateto opuesto, utiliza esta ecuación. ¿Listo? Estas tres se utilizan solamente cuando se conocen dos lados. Si no se conocen dos lados, no se puede utilizar ninguna de estas tres. Luego está las razones trigonométricas, que para poderlas utilizar hay que conocer el ángulo y un lado. Si se conoce el ángulo y un lado, se puede utilizar alguna de estas tres. Entonces el coseno de teta, el ángulo se lo tienen que dar sí o sí, o sea que si le dan cateto adyacente, con esto puede calcular hipotenusa, pero si le dan hipotenusa, con esto puede calcular cateto adyacente. Tiene que haber una de las dos que no se conozca. Si hay dos cosas que no se conocen, no se puede. En este caso, el seno de teta sería cateto opuesto sobre hipotenusa, y tendríamos que en este sentido pasa lo mismo. Si le dan la hipotenusa, puede calcular el cateto opuesto, pero si le dan el cateto opuesto, puede calcular la hipotenusa, pero si no conoce alguna de las dos o el ángulo, no se puede usar esta ecuación. De igual forma acá, tangente de teta, el ángulo siempre usted lo tiene que conocer. Si le dan el cateto opuesto, puede calcular el cateto adyacente, o si le dan el cateto adyacente, puede calcular el cateto opuesto. La vaina es que en cualquiera de las 6 ecuaciones que aquí aparecen, no se debe conocer una sola cosa. Con dos cosas que no se conozcan en la ecuación ya no se puede utilizar. Y la de la ecuación de los ángulos, pues uno sabe que todos los ángulos rectángulos miden 180 grados. Como es un ángulo recto, siempre se conoce. Entonces, si usted conoce dos ángulos, lo que usted hace es suma los conocidos, se lo resta 180 y encuentra el tercer ángulo. ¿Listo? Para el punto 4
vemos que dice resuelve. Entonces recuerden que cuando diga resuelve se encontró todo lo que haga falta. Entonces, ¿qué hace falta? Como nos podemos dar cuenta, hace falta el ángulo alfa, gamma y S, que es la misma hipotenusa. Estos tres nos faltan. ¿Qué datos nos da el ejercicio? Entonces nos dan 32 centímetros, que puede ser cateto opuesto o cateto adyacente dependiendo desde el ángulo que se mire, y 15, que también puede ser cateto adyacente o cateto opuesto. Entonces nos dan los dos catetos, ¿cierto? Nos faltaría la hipotenusa y los dos ángulos. Esas serían las incógnitas. Entonces miremos de esta forma. Entonces ya vimos incógnitas, incógnitas hace referencia a lo que no conocemos, ¿cierto? Y datos a lo que nos da el ejercicio. Entonces, datos. Entonces, con rojo lo que no conocemos el ángulo alfa, no conocemos el ángulo gamma y no conocemos a la hipotenusa, que es la misma S. Datos que nos dan. Entonces vamos a trabajar con este ángulo. Si este ángulo lo vamos a trabajar, este sería opuesto, o sea que nos dan el cateto opuesto, que sería igual a 32 centímetros. Nos dan el cateto adyacente, que sería 15 centímetros. ¿Listo? Y pues esto, recuerden que este ángulo siempre se conoce, o sea que el ángulo S, que es de 90 grados. ¿Listo? Entonces en este caso el ángulo alfa es el mismo ángulo T. El ángulo T es el mismo alfa y aquí gamma sería el mismo ángulo R. Entonces el ángulo R. Entonces nos hacen falta encontrar esas tres cosas. Entonces ahora vamos a mirar quién nos va a ayudar, qué ecuaciones nos sirven. Entonces aquí vamos a colocar ecuaciones para que nos sirvan a solucionar eso. Entonces revisemos. Para la hipotenusa, si yo conozco los dos catetos, puedo encontrar la hipotenusa con la primera, o sea que la primera me sirve, ¿cierto? Como no conozco este ángulo ni este ángulo, ya sé que ninguna de estas me va a servir para encontrar la hipotenusa. Aparte, este tiene hipotenusa, la podría utilizar, pero como no conozco el ángulo, no. Y este, como no tiene hipotenusa, obviamente no. Entonces ya nos dimos cuenta que la ecuación que me sirve es la 1. La 1 es la que me sirve para hacer eso. Entonces la ecuación 1 va a ser una de las que voy a usar para poder resolver. ¿Listo? La 1. Ahora miremos ángulos. En los ángulos. Bueno, después que yo calcule la hipotenusa, puedo calcular este ángulo ya sea con coseno o con seno porque tengo los catetos. O puedo usar tangente ya que tengo los catetos también. ¿Listo? Entonces, en este caso, bueno, vamos a borrar esto. Bueno, entonces, para el ángulo, puedo utilizar cualquiera de las tres, porque ya tengo, después de que yo calcule la hipotenusa, me sirve la 4, la 5, la 6, cualquiera de esas me sirve, ¿listo? Yo lo voy a hacer con la última, con tangente, porque tengo los dos catetos, ¿listo? Entonces voy a utilizar la última. Y recuerde que para ángulos se utiliza coseno, seno y tangente a la menos 1. Es la misma, pero tangente a la menos 1. ¿Listo? Y ya cuando yo tenga este ángulo y me falta este, pues voy a utilizar la 7, que yo sé que con la 7, si conozco dos ángulos, ya está. ¿Listo? Esas son las ecuaciones que yo voy a utilizar. Entonces ya tengo... ¿Qué ecuaciones me sirven? Para el ángulo cualquiera, la 4, la 5, la 6, pero en este caso voy a tomar la 6.
¿Listo? Entonces, ya, de este cuadro de ecuaciones, estas son las tres que voy a utilizar. Bueno, entonces para la solución, lo que vamos a hacer es utilizar la primera ecuación. La primera ecuación me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? Al cateto adyacente al cuadrado más, ¿cierto? Cateto opuesto al cuadrado. Cateto opuesto al cuadrado. Entonces ya sé que cateto adyacente son 15. Ya sé que son 15. Cateto opuesto son 32. Y L2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, hagámoslo por acá. Entonces nos va a quedar 15 al cuadrado, 225. Entonces, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 225 centímetros al cuadrado más 32 al cuadrado. Entonces miramos cuánto es 32 al cuadrado. 1024 centímetros al cuadrado. Sumo los dos, que sería 1024 más 225, me da 1249, o sea que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 1249. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo hago yo para quitarle a la hipotenusa este cuadrado? Pues le aplico raíz cuadrada por acá, raíz cuadrada por acá, y me va a quedar que la hipotenusa es igual a la raíz de 1249, porque recuerde que esta raíz se cancela con este cuadrado, ¿sí? Y ya estaría, ¿vale? Entonces esto le cancelo la raíz y ya está. Entonces acá calculemos la raíz. Entonces coloco yo por acá la raíz de 1249, 35.34. Entonces esto sería igual a 35 ¿qué era? 34. O sea que ya aquí encontré la hipotenusa, que la hipotenusa es 35,34. Entonces ya sé que ese ya no va a ser una incógnita, sino ya va a ser un dato más. Entonces ya pasa de ser rojo a algo verde. ¿Listo? Por eso lo voy a poner así como con verdecito, porque ya sé que lo conozco. ¿Y cuánto vale? Pues ya sé que vale 35, colocarlo con negro, 35,34 centímetros. Ya lo tengo. Pero aún me falta el ángulo alfa y el ángulo gamma. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a calcular. Vamos a generar aquí espacio. Entonces ya utilicé esta primera ecuación. Entonces la voy a encerrar en cuadrito verde porque ya la usé. Esta que tengo ahí ya la usé, ¿cierto? Esto yo ya lo usé. Ya usé esta ecuación. ¿Listo? Voy a utilizar esta para hallar el ángulo. Si tengo este ángulo va a ser opuesto. Recuerde que si tengo ese ángulo, este señor va a ser opuesto. Este va a ser opuesto y este va a ser adyacente. ¿Por qué opuesto? Porque está al frente, y adyacente porque está ahí debajito. ¿Listo? Entonces, pero como ese ángulo sería gamma, va a ser igual, y como es ángulo, a la menos 1. Entonces tangente a la menos 1. ¿De quién? Del cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Pues 32. Sobre el cateto adyacente, que sería 15. Entonces coloco 15. Coloco 15. Entonces esto va a ser aproximadamente igual. Coloco aproximadamente igual porque no vamos a poner todos los decimales. Entonces en la calculadora, ¿uno qué hace? Uno pone shift tangente a la menos 1. Vamos a colocar 32 sobre 15. Entonces me da 64,88. Entonces ya encontré que esto es 64,88 grados.
O sea que ya encontré que este ángulo, ya también vamos a hacerle lo mismo. Quitémosle lo rojo porque ya lo conozco, ya sé cuánto vale esto, ya sé que vale 64,88, coloquémoslo por acá, 64 64,88 grados y solamente nos faltaría alfa. Entonces saquemos esto, voy a encerrarlo porque ya la usé y me sirvió. Y ahora con esta voy a calcular alfa. ¿Listo? Entonces para usar esa sabemos que lo que me está diciendo es coja a alfa. Para conocer a alfa, la suma de los ángulos internos de un triángulo rectángulo o de cualquier triángulo son 180 grados, ¿cierto? Menos los dos que yo conozco. Este ángulo S yo sé que es de 90 grados, más el ángulo que acabé de conocer que es de 64,88 grados. Y ya con eso encuentro el otro ángulo. Entonces metámoslo en la calculadora, entonces, para encontrar el otro. O sea que si yo conozco dos ángulos, es muy bueno utilizar esto porque eso sale rapidito. Entonces sería 180 menos 90, que siempre lo voy a conocer porque es un triángulo rectángulo, más el que acabé de encontrar, que es 64,88. Y esto me daría que, ahí cuando les aparezca en fracción, aquí hay una tecla que se llama SD, ahí está, 25,12. O sea que el ángulo es 25,12 grados. O sea que ya lo solucionamos, ya no hay nada que yo no conozca porque este ya lo encontré y ya sé que vale 25,12. Ya sé que este ángulo vale 25,12 grados. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer con esta tabla? ¿Qué hay que hacer con esta tabla? Pues los elementos del triángulo, todo lo que encontramos lo vamos a poner acá. Recuerde que estamos trabajando con este ángulo, dependiendo de este ángulo ya sabemos que este es el opuesto, entonces me está diciendo, ponga el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Pues según lo que encontramos es 32 centímetros. Cateto adyacente, aquí lo tengo, vale 15 centímetros. La hipotenusa, ya la encontré que es la misma S, me da 35,34. 34 centímetros. Ángulo 1, usted ponga ángulo 1 como quiera, entonces voy a poner por ejemplo este primero, ángulo 1, 25,12 grados. Ángulo 2 va a poner el otro, 64,88. Y el último ángulo, pues el que no puede faltar, que ya siempre vamos a conocer, es el de 90 grados. Y aquí estaría todo el triángulo, porque esos son todos los elementos, los tres lados y los tres ángulos. ¿Vale? Espero haya sido claro. Queda un punto más y terminamos la corrección de la evaluación y ejercicios de este estilo. Bueno chicos, vamos a resolver el último punto de la evaluación. Entonces ya saben que si se resuelve sin encontrar todo lo que haga falta. Entonces revisemos en este triángulo. ¿Qué hace falta? Hace falta este lado, hace falta este lado, ¿cierto? Hace falta este ángulo. Ahí hay tres cosas que desconocemos, ¿bien? Ahora miremos qué es cada cosa. Entonces nos damos cuenta que si este es el ángulo recto, significa que este es cateto y este es cateto, o sea que este debe ser la hipotenusa. O sea, dése cuenta que la hipotenusa siempre está opuesto al ángulo de 90 grados, o sea que esto que tenemos por acá, Z, es la misma hipotenusa. Este ángulo me hace falta, y si tomamos este ángulo como el que conozco, este sería el opuesto y haría falta el cateto adyacente. Entonces acá nos estamos dando cuenta que eso es lo que nos hace falta. Bien, entonces vamos a colocar, ¿y qué nos dan? Entonces, ¿qué nos dan? Entonces, para seguir con lo de los colores, pues nos están dando el cateto opuesto, lo conozco, ¿sí? Ese cateto opuesto sí lo estoy conociendo, por eso lo voy a dejar con verde. El ángulo Y me lo están dando,
y el ángulo Z también me lo están dando, porque el ángulo Z es de 90 grados. O sea que me están dando dos ángulos y un cateto. Bien, entonces vamos a mirar cómo podemos trabajar con eso. Entonces inicialmente iniciemos con incógnitas. Incógnitas. Datos, que es lo que está con verde. Y trabajamos con azul la parte de las ecuaciones. ¿Vale? Entonces, incógnita. ¿Qué cosas no conocemos? No conocemos el ángulo θ, que es el mismo ángulo x, ¿cierto? Entonces, el ángulo x, que es el mismo ángulo θ, no lo conozco, ¿cierto? No conozco la hipotenusa, que es el mismo lado z. No conozco el cateto adyacente, que es x. Datos, ¿qué me dan? ¿Qué conozco yo? ¿Qué conozco? Conozco cateto opuesto, que es 100 metros. ¿Qué más conozco? El ángulo Y, que es de 45 grados. Y el ángulo Z, que es de 90 grados. ¿Vale? Entonces ahora voy a mirar qué ecuaciones me sirven. Entonces, si yo tengo dos ángulos, ya sé que para conseguir el tercero, la 7 me sirve. Siempre que yo conozca dos ángulos, con la 7 la puedo encontrar. Listo, ya tengo la 7. Ya tengo el ángulo. Ahora, como para utilizar Pitágoras en todos los lados, como solamente conozco un lado, ¿cierto? Mire que solamente conozco el opuesto, pero tengo los ángulos, entonces yo puedo utilizar las razones trigonométricas. Entonces miremos cómo hacemos para hallar, por ejemplo, la hipotenusa. Pues de la hipotenusa, si este es el ángulo, este sería el opuesto, ¿no? O sea que opuesto e hipotenusa, la ecuación que me sirve sería la del seno. O sea que esta 5 es la que me sirve porque conozco el cateto opuesto y me falta la hipotenusa. ¿Listo? Y para hallar este lado vamos a utilizar utilicemos el coseno. Como ya conozco la hipotenusa, entonces la voy a encontrar, utilicemos el coseno. ¿Listo? Entonces, porque también sirve la tangente, pero vamos a utilizar el coseno. La 4 con el coseno. Aquí. Entonces ahí están. Ya tengo lo que no conozco, que es lo que está en rojo, lo que conozco, que es lo que está en verde, y la ecuación, las tres que voy a utilizar. Si se dan cuenta, como ya les había comentado, en este caso no puedo hallar el cateto adyacente en la hipotenusa porque no conozco, hay dos lados que no conozco. Como hay dos lados que no conozco, ya uno sabe que Pitágoras no es la opción, toca utilizar estas. ¿Por qué? Porque los ángulos sí los conozco y tengo un lado, o sea que tocaría las que ya utilizamos, que va a ser seno y coseno, ya las tengo, y las 7. Entonces ya sé qué ecuaciones voy a utilizar, que son estas tres. Ahora solamente es calcularlo. Entonces empecemos. Con la 7 calculemos el ángulo θ. Entonces yo voy a calcular el ángulo θ. Entonces θ
va a ser igual a ¿quién? Pues la suma de los ángulos internos mide 180, entonces yo acá coloco 180 grados, menos el ángulo que siempre conozco, que es 90 grados, más el otro ángulo que conozco, que es de 45 grados. ¿Listo? Entonces a 180 le quito 90 más 45, eso me va a dar 45 grados. O sea que ya encontré teta. Teta ya no es una incógnita, ya lo liberé, lo encontré, ya sé que teta vale 45 grados. Ya lo convertí en dato porque ya lo conozco. Ahora utilicemos la 5, ¿sí? Yo por eso coloco las ecuaciones porque aquí sé qué es lo que voy a ir utilizando. Entonces la 5. De la 5 me dice seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces reemplacemos los valores. Entonces me está diciendo seno de teta, que vamos a utilizar a este, ¿sí? O igual cualquiera de los dos vale 45. Pero estamos utilizando este, ¿no? Entonces sería seno de 45 grados, ¿cierto? Cambio ese 45, lo hago bien bonito. Es igual a ¿quién? Seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso son 100 metros, sobre la hipotenusa que no conozco, ¿cierto? Porque acá me estoy haciendo la hipotenusa, que la hipotenusa es z. Z no la conozco. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Esta z que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me va a quedar, entonces z pasa a multiplicar a seno de 45 grados, igual a ¿quién? A 100. Entonces ya lo tengo, está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero la z tiene que estar sola, entonces para que esté sola, este seno de 45 está multiplicando, pasa a dividir. O sea que z va a ser igual a 100 metros sobre seno de 45 grados. Entonces hagamos esto en la calculadora, que nos va a quedar así: 100 sobre seno de 45, 141.42. Entonces sería acá 141.42 metros. Entonces ya con esto, ¿qué hicimos? Hicimos que la z ya no es algo que no se conoce, que la misma hipotenusa la convertimos en un dato. ¿Por qué en un dato? Porque ya la conozco. ¿Y cuánto vale? Vale 141,42 metros. Listo, entonces si se dan cuenta todo se está convirtiendo en verde porque ya todo lo estoy conociendo. Me falta solamente el cateto adyacente y pues ya utilicé esta, me falta esta que es coseno de teta. ¿Listo? Entonces vamos a utilizarlo. Entonces ahí me dice coseno de teta, ¿cierto? Coseno de teta, recuerden que estamos trabajando con este ángulo, o sea que sería coseno de 45 grados. Lo que hacemos es ya utilizar la ecuación reemplazando los valores que se tienen. De 45 grados es igual a cateto adyacente. Cateto adyacente no lo conozco porque es x, sobre la hipotenusa, pero es que la hipotenusa ya la conozco, ¿vale? 141,42 metros. ¿Listo? Entonces, para que lo que yo no conozco, que es la x, quede sola, tengo que despejar. ¿Qué está haciendo esto que está por aquí? Pues está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces nos va a quedar que x va a ser igual, perdón, entonces pasa a multiplicar, ¿no? Entonces va a quedar 141,42 metros, ¿cierto? Que es el que teníamos, este que está por acá, pongo acá. Entonces 141,42
por, como está dividiendo, paso a multiplicar a coseno de 45 es igual a x. Entonces ya lo que hago es que le doy la vuelta para que me quede bien escrito. Entonces va a ser 141,42 metros por el coseno de 45 por el coseno de 45 grados. ¿Listo? Entonces ahí sería meter esto en la calculadora de nuevo y nos va a quedar 141,42 por el coseno de 45 grados. Me da 99.99 metros, que esto aproximadamente es igual a 100. Entonces ya les voy a decir por qué lo aproximo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Cuando los ángulos son iguales, mire que este ángulo es 45 y este ángulo es 45, siempre los lados opuestos tienen que valer lo mismo. O sea que si este es 45 y este también es 45, este vale 100, este también tiene que valer 100. Y eso fue lo que nos dio en los cálculos. ¿Listo? Entonces ya nos dimos cuenta que en este caso, ya vamos a tomar a este señor, que es el cateto adyacente, respecto a mi ángulo, ya no es una incógnita, lo convierto en dato, porque cada vez que yo conozco algo, lo convierto en dato. ¿Listo? Entonces, este cateto adyacente lo convierto en verde, porque ya lo conozco. Ya esto va a ser cateto adyacente. ¿Listo? ¿Cuánto vale? Vale 100 metros. ¿Listo? Entonces, ahí ya que vamos a hacer para terminar, completar esta tablita con lo que yo tengo por acá. Entonces, cateto opuesto, pues el opuesto es este, vale 100. Cateto adyacente es este, vale 100. Hipotenusa es esta z, que sería 141,42 metros. Ángulo 1, recuerde que eso no importa el orden, o sea que ángulo 1 puede ser 45 grados, todo es que coloque los tres. El otro también va a ser 45 grados. Y el ángulo z, que va a ser de 90 grados. ¿Listo? Y esa sería la evaluación. Entonces, espero haya sido claro. La evaluación de nivelación va a ser muy parecido a esto, no con los mismos ejercicios, pero va a ser lo mismo. Usted resuelve y luego tiene que hacer el resumen de la tabla. ¿Listo? Bueno, un abrazo, que estén bien.